Bienvenidos a todos ustedes. En el día de hoy vamos a hacer una presentación de una de las cápsulas de uno de los módulos correspondiente al Diplomado Medio Ambiente y Ordenamiento Territorial. Como les indiqué en la cápsula introductoria de este programa, de este diplomado, tiene 7 módulos y en esta oportunidad les voy a hacer una presentación sobre el módulo 2, que es Análisis y Concepto de la Dimensión Ambiental. Este módulo tiene una introducción al concepto del ordenamiento territorial, unas experiencias internacionales que sustentan el ordenamiento territorial, experiencia en América Latina y la contribución del Sistema de Información Geográfica al ordenamiento territorial. Veamos qué es la dimensión ambiental. La dimensión ambiental, en los primeros diplomados de este módulo, hablaremos de la dimensión ambiental aplicada a los procesos de planificación territorial. A fines de los años 80, CEPAL introdujo el concepto en la publicación La dimensión ambiental en la planificación del desarrollo, documento resultado de un proyecto de CEPAL realizado entre los años 1983 y 1988, conocido como la incorporación de la dimensión ambiental en los procesos de planificación del desarrollo. Aspectos metodológicos, estudio de caso y cooperación horizontal. Parte de este documento lo van a tener más adelante ustedes cuando se desarrolle el diplomado, unos capítulos para lectura como lectura obligatoria. Dos fueron las razones por las cuales se dio inicio a este proyecto. La primera estriba en que los efectos del desarrollo en el medio ambiente repercuten a la vez negativa en el propio desarrollo. La segunda, en que una consideración adecuada de los recursos naturales y el medio ambiente de las estrategias, en que una consideración adecuada de los recursos naturales y el medio ambiente en la estrategia de planes y políticas de desarrollo brinda una mejor percepción de todo el medio. Y la hipótesis del proyecto era que la planificación regional era la vía más favorable para la incorporación de la dimensión ambiental en la planificación del desarrollo. Los tiempos han cambiado y ahora, en vez de hablar de planificación regional, que era lo que en ese momento hablábamos nosotros, ahora aplicamos el concepto de ordenamiento territorial. Ahora, ¿qué es la dimensión ambiental? Hay varias definiciones. Voy a solamente presentar algunas de ellas y también otras características que tiene la dimensión ambiental. La dimensión ambiental consiste en el desarrollo armónico entre la diversidad de ecosistemas, el hombre y su ambiente en el mismo territorio, de modo que pueden llevarse a cabo los objetivos de un orden social, económico y cultural sin dañar la naturaleza. También la dimensión ambiental se entiende o se identifica como un escenario superior de desarrollo. Consecuentemente, incluye la sustentabilidad del medio ambiente como una novedosa dimensión particular al quehacer económico de la sociedad, en cuyo desempeño debe mantenerse la preservación de los recursos naturales. Es necesario tener conciencia de que nada es inagotable. Esta es una definición de David Abraham Sánchez Soria. Otra percepción de dimensión ambiental es la estrecha relación que existe entre el ambiente y el desarrollo. Indica una característica que debe tener todo plan de desarrollo, bien sea local, regional, nacional o global, y que se expresa en la necesidad de tener en cuenta la situación ambiental existente y la proyección futura, incorporando elementos de manera integral en el proceso de planificación y aplicación práctica. El ordenamiento también territorial debe entenderse como el ordenamiento del territorio que introduce la dimensión ambiental en su conceptualización, diferenciándose de la conceptualización economicista que considera la ordenación territorial en términos económicos, sin tener en cuenta el costo social y el impacto ambiental que ello signifique, ignorando la realidad social y el sentido de utilización de la naturaleza dentro de los criterios de uso sostenible.
Se diferencia también el ordenamiento ambiental y la dimensión ambiental. Se diferencia también de la conceptualización proteccionista, que plantea como finalidad exclusiva la protección del medio ambiente, olvidando el contexto social y el valor económico de los recursos naturales, así como la necesidad de su aprovechamiento para conseguir el bienestar común. Como pueden ver, la dimensión ambiental está incorporada dentro del ordenamiento ambiental siempre y cuando consideremos los efectos que puede tener el uso que hacemos de ese medio ambiente. Pero no tiene una conceptualización exclusivamente conservacionista, como ha ocurrido con algunas ideas al respecto. Como pueden ver ustedes acá en esta imagen de infrarroja de una parte del país, esto es aproximadamente yo creo que esta parte es Los Ángeles, las arenas de Los Ángeles, este es el río Biobío, y acá estamos hacia Concepción. ¿Y qué tenemos acá? La imagen de este satélite es una infrarroja, por lo tanto todo lo que es vegetación aparece en un color rojo o tonalidad de rojo, nos indica cómo está siendo ocupado el territorio. Y más adelante vamos a ver con más detalle algunas imágenes de satélite que nos permiten detectar esa dimensión ambiental que hay en cada una de las imágenes que vamos a ver. En este caso, si nosotros viéramos, podemos detectar acá en la cordillera una imagen fundamentalmente de vegetación y de nieves eternas y roca descubierta. En el piemonte hay un área de cultivos mezclado con terrenos sin cultivo. Después tenemos un sector bastante rico, seguramente con agricultura de riego, que se da acá, está un poco al sur de los arenales del Biobío. Y lo mismo acá al norte, otro sector de riego de agricultura intensa. Y después tenemos estos paches pequeños de rojo intenso que nos están indicando la presencia de bosques, posiblemente de bosques artificiales. Lo mismo, algunas formas como los bosques están incorporándose al interior del Valle Central y alrededor de lo que eran las arenas de Los Ángeles. La dimensión ambiental tiene varias variables. Una de ellas es el agua y está referida al régimen fluvial, tipo de caudales, ríos, esteros, lagos, los niveles de caudales máximos, mínimos, crecidas, avenidas, nivel freático de las aguas subterráneas, fuentes de alimentación de los cursos superficiales y de las napas subterráneas, calidad del agua en sus sedimentos, contaminantes naturales o artificiales. En general, la estadística es disponible para cada tipo de caudal. Y esto nosotros lo captamos a través de una serie de estaciones que existen en el país. Y si ustedes van hacia la información que tiene el INE sobre cada uno de los ríos, van a poder encontrar al interior de eso una fuente riquísima de información sobre las características no solamente de la naturaleza del caudal, el volumen del caudal, sino también sobre la temperatura, sobre el pH, sobre el material disuelto, sobre la conductibilidad o la turbidez. Son variables que están disponibles y que las está tomando el Estado y que son reflejadas a través de estas estadísticas ambientales de las cuales yo les hablaba y que existen en el INE. La otra variable de la dimensión ambiental es los suelos. Los suelos constituyen el cuerpo natural, soporte de la vegetación y de numerosas formas de vida animal, a través de las cuales se completa la fase terrestre del ciclo hidrológico. Como pueden ver ustedes acá, en este documento, acá, esta imagen, una forma muy esquemática de presentar el suelo, la roca madre, el material en descomposición, el horizonte que llamamos horizonte C, el horizonte B y el horizonte A, que es la materia vegetal. Pero los suelos se estudian y hay diferentes tipos de análisis de los suelos, en los cuales nos interesan dos temas importantes. Uno, la textura de los suelos, que es el contenido de arena, limo y arcilla, y la densidad aparente, que es el contenido de los distintos elementos del suelo. Esto nos lleva a una estructura,
y hablamos de estructura arenosa, limosa o arcillosa, depende cuál es el elemento que constituye que predominante en el suelo. Estas propiedades que tienen los suelos, que se estudian en diferentes niveles de detalle, ha llevado a que se aplique en el país, prácticamente en todo el mundo ahora, una clasificación de los suelos desde el punto de vista de la capacidad de uso, que es el potencial de uso del suelo, para el desarrollo de diferentes cultivos y diferentes formas de agricultura. Esta es una tarea que se ha hecho en el país y que existe en forma, vamos a ver algunos datos, por ejemplo, acá, la capacidad de uso de la tierra ha sido estudiada. Este es un estudio que hizo Irene en 1966 y Santibáñez en 1996. Esto es a partir de un estudio de suelos que se inició en los años 60 después del terremoto, en que se clasificaron los suelos desde el punto de vista de sus clases. Y esto permitió entonces que pudiéramos evaluar el total de capacidad de uso de la tierra que tenemos en el país. Y vamos a ver efectivamente de los 75 millones de hectáreas que tiene el país en la parte continental, una superficie relativamente pequeña está en los límites en los terrenos sin limitaciones. Estamos hablando de 90.000 a 800.000 hectáreas, bastante poco, no más, casi el 1% de la superficie total estaría en suelos agrícolas arables sin limitaciones. Se supone que la clase primera, segunda, tercera y cuarta son los suelos arables, es decir, los suelos que puede usted introducir un arado, darlo vuelta, manejarlo. A medida que avanzamos en las categorías, el tercero es con ciertas limitaciones y el cuarto ya tiene bastantes limitaciones. Pero en general entonces tenemos que los suelos arables en Chile, de los 75 millones, no son más allá de 2.3 millones, es decir, aproximadamente el 3% de la superficie total es de suelos agrícolas arables. Después tenemos la categoría 5, que es una categoría que es bisagra, porque generalmente puede ser 5 por humedad, o puede ser 5 por exceso de piedra, etc. Pero puede en algunos casos adaptarse y transformarse en terrenos arables. Pero esta es de aproximadamente 2 millones de hectáreas, igual que la anterior, un 3%. Y después tenemos la categoría sexta, que es ganadera forestal, dedicada especialmente a los temas de pastoreo, de los cuales tenemos 6.5 millones. Y finalmente tenemos la séptima, que son los bosques, que fluctúan entre 13 a 12 millones, aproximadamente el 16%. Son clases dedicadas de suelo aptas para el bosque. Y después tenemos ya el extremo de conservación de la octava, que son 14 millones, el 18% de la superficie total del país, y la suelo no productivo, que serían 34 millones o 35 millones de hectáreas, casi el 50% de la superficie. Si nosotros volvemos acá, en esta imagen, vamos a ver que en este caso, toda esta parte de aquí corresponde a clasificación de suelos no productivos, y acá tenemos la clase séptima, que generalmente corresponde a suelos de destino forestal, igual en la cordillera de la costa. Y en la parte intermedia, en el Valle Central, vamos a encontrar los suelos que generalmente a esta latitud ya no hay primera riego, primera y segunda, pero sí bastante tercera y cuarta, que son terrenos con más limitantes. Pero esa es la clasificación que se hace de los suelos. La capacidad, como decía, de los suelos puede ir variando y va a depender gran parte de las pendientes. En este caso, por ejemplo, nosotros tenemos suelos de fondo de valle, que generalmente son suelos que no tienen limitantes, bueno, hay pendientes, y seguramente pueden ser hasta procesos de riego. En cambio, en las pendientes encontramos que hay limitantes para el cultivo, especialmente suelos arables. Esto ha ido cambiando con el tiempo. Estos suelos de planos, que son los que tienen mayor valor por su adaptabilidad,
han ido cambiando, puesto que en algunos casos, a medida que introducimos tecnologías de riego, etcétera, parte de estos terrenos de ladera se prestan para una agricultura muy especializada, especialmente en sectores donde por las laderas no hay procesos de heladas, y a veces son más valiosos sus suelos que los de plano. Pero también el hombre ha utilizado y ha preparado suelos de ladera a través de las terrazas. Y esto es un ejemplo de terrazas en las cuales se han ido preparando los suelos en áreas de terraza. Esto es muy típico del área andina, de los pueblos del sector andino. Otra forma de ver el tema de dimensión ambiental está en el paisaje natural o intervenido, o el paisaje destruido. Paisaje es un término utilizado para referirse a la síntesis de los elementos que definen la configuración externa de un espacio. Vamos a hacer una visión ahora rápida de lo que es el paisaje natural o intervenido o destruido. El término paisaje es utilizado para referirse a la síntesis de los elementos que definen la configuración externa de un espacio geográfico. Y en él intervienen el relieve, la topografía, la vegetación, los cuerpos de agua, la presencia de especies animales y las manifestaciones de actividad humana. Este es un término que lo desarrollaron fundamentalmente en el área de arquitectura. Ahora, nosotros podemos destruir un paisaje. Y este es un ejemplo en fotografía de lo que pasó en las altas planicies de Estados Unidos, cuando se erosionó y se empezó a usar terrenos con arado, extensiones amplias de cultivo, y esto nos llevó a estos ejemplos de lo que se llama Dust Bowl en las altas planicies. Y acá hay otro ejemplo, que esto ocurre en la ciudad de Phoenix, todavía ocurre en estas avenidas, pero hubo abandono de todos estos terrenos que se dedicaron a paisajes totalmente destruidos. Esto está reflejado en una novela maravillosa, Las uvas de la ira, que muestra a todos estos campesinos que emigraron hacia California. Pero también el paisaje nosotros lo podemos reconstituir, lo podemos adaptar, lo podemos recuperar. Y acá tenemos un ejemplo de que esos antiguos sectores de erosionados en las altas planicies de Estados Unidos, a través de un programa tremendo que hizo el sistema de suelos de Estados Unidos, se permitió recuperar terrenos y aquí entonces se está cultivando en franjas, en líneas, en grupos, para evitar el proceso de erosión. Pero al mismo tiempo también se produjeron o se construyeron represas. Y esas represas han permitido que en este momento tengamos... no la tengo ahí. En este momento permiten que tengamos un área importante de terrenos que eran desérticos y ahora actualmente son cultivados. Pero también la visión del paisaje varía de acuerdo a las culturas. Esta es la cultura cafetera, que nos da una visión especial del paisaje, de los cultivos de café. El cultivo del arroz en Asia. Y este es el cultivo de introducción de cultivos ilícitos que se está dando en las áreas de la Amazonía y de Colombia. Y también tenemos en la construcción del paisaje la geodinámica, que tiene que ver con las tectónicas, tiene que ver con los derrumbes, tiene que ver con las avalanchas, de los cuales algunos de nuestras ciudades han sido afectados. Eso es respecto al paisaje mismo. Y acá también tenemos nosotros que tener algunas dificultades y tomar medidas, porque este es un área desértica de la ciudad de Antofagasta, y si hay una lluvia fuerte, mucho material en suspensión que está en los suelos de alrededor de la ciudad de Antofagasta bajan y producirían avalanchas extraordinarias, para lo cual se están construyendo todas estas piscinas de decantación y de atención, etc. Por lo tanto, nosotros a través del proceso de actividad o destruimos o rehabilitamos el paisaje. Aquí dos ejemplos. Una, los terremotos, cómo destruyeron Valdivia y cómo esa destrucción de Valdivia nos creó este paisaje del humedal del río Cruce.
Eso es lo que yo quería mostrarle. Hay otros antecedentes y muchas gracias por su atención.